Cada vez que se escucha la palabra dopaje, la Federación Mexicana voltea al muro de los escándalos. Confederaciones 1997, Claudio Suárez. Copa América 99, Rodrigo Lara y Paulo César Chávez. Confederaciones 2005, Salvador Carmona y Aarón Galindo. Bicentenario 2010, Omar Ortiz. Copa Oro 2011, Ciña, Edgar Dueñas, Guillermo Ochoa, Francisco Rodríguez y Cristian Bermúdez. Hoy se une a esa lista Víctor Guzmán, un caso que se resolvió de forma poco clara. Después de que se anunció su analítico adverso, nada se informó y hoy reaparece en Pachuca. Así se han resuelto muchos dopajes en el fútbol mexicano, pero las reglas empezaron a cambiar. Juan Manuel Herrera es el presidente del Comité Nacional Antidopaje y explica la nueva situación de la Liga MX. A partir de este año se desprende el proceso de gestión de resultados de la federación o de sus instancias, como es la Liga MX, y la lleva el Comité Nacional Antidopaje. El comité es la autoridad, selecciona los partidos, selecciona, inclusive ahorita ya estamos haciendo en modalidad en competencia y también fuera de competencia. Ya tenemos un grupo registrado de control dentro de los futbolistas que pertenecen a la Liga MX. El analítico adverso de Guzmán está enmarcado en las nuevas políticas. Hasta hoy, poco se sabía de la frecuencia de los exámenes, cuántos y dónde. Nada se especificaba en el reglamento. La dinámica funcionaba así. Se elegían 2 juegos por jornada y en cada uno de ellos, un sorteo definía un par de jugadores de cada equipo para entregar una muestra de orina. Total, 8 jugadores de los 414 que están activos cada jornada. En otras palabras, un 2% de la muestra total. Pedro Arce jugó muy pocos minutos en México, pero se enfrentó a los controles y explica la dinámica en la cancha. Básicamente se hace un sorteo entre los 18 jugadores que vamos convocados y se nos avisa posteriormente del partido, se nos avisa que nos toca dopaje, así que tenemos que tomar bastante agua y posteriormente pues hacer los exámenes. Si terminas el partido jugando, te avisan después del partido. Si estás en la banca, te avisan pues un poquito más avanzado el segundo tiempo. Tienes que ir a un cuartito donde ahí te está esperando la persona del dopaje y nada, tienes que hacer pipí en un vasito, un poquito más de 90 mililitros y ya está, nada más. Las muestras llegaban al Laboratorio Antidopaje de la Ciudad de México, según documentos en poder de ESPN, que incluyen todos los exámenes que se hicieron entre 2014 y 2019. En cada casilla aparece primero la federación que inicia el trámite, la fecha y la hora de ingreso. Finalmente, el número de muestras que se ingresaban semana con semana. En un análisis del Clausura 2015, se observa una tendencia que se repitió en los demás torneos. Durante las primeras 13 jornadas, la Federación Mexicana llevaba a cabo pruebas solo en los 2 juegos ya citados. El número 4 corresponde a cada uno de los partidos evaluados. En la parte final del torneo aumentaba el número de tests y después lo hacía en todos los juegos de liguilla. Así fueron los exámenes en los cuartos de final de ese torneo. Hoy la realidad es diferente. El laboratorio fue cerrado definitivamente, pero no es el principal cambio. Se propone la estrategia de intervenir en grupo registrado de control, fuera de competencia, en competencia. Los criterios que se tienen para estos controles es que son dirigidos, son inteligentes y son proporcionados. Vamos a hacer exámenes de sangre y sobre todo pasaporte biológico. Fue en este nuevo contexto en el que se dio el dopaje de Guzmán. Y cuando parecía que todo había cambiado, su caso estuvo lleno de sombras. Pachuca contrató al abogado español Lucas Ferrer, quien, según fuentes consultadas, le recomendó volverse testigo colaborador para reducir su sentencia. Y en ese contexto, nunca se dio a conocer el resultado de la prueba B, y tampoco la evolución del caso, hasta que el 11 de agosto se informó que podría volver a jugar, y en su regreso a las canchas, anotó un gol. Nunca se dio más información, y a pesar de los cambios, el fútbol mexicano mantuvo la oscuridad en el dopaje. Muy buena historia, investigación de Tlatuani Carrera. Aquí está la carta de Jesús Martínez,
que el presidente del Pachuca dice: lo mejor que tenemos en la vida es la familia, como hijo, como padre, como hermano, como amigo y como jugador de fútbol. Formas parte de una muy grande que siempre te acompañará. Esta carta se la dirige a Víctor Guzmán, por supuesto. Nos sentimos muy orgullosos de caminar contigo en este proceso y superar juntos los obstáculos que a veces nos presenta la vida. Disfruté mucho tu regreso en la cancha, lleno de pasión, talento y entrega. Lo mejor de tu vida y tu carrera está por venir. Venga, Pocho, le dice Jesús Martínez, el presidente, el dueño del Pachuca, en una muy, muy sentida carta dirigida al futbolista. Tlatuani Carrera, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches a la mesa de Fútbol Picante desde casa. Y bueno, yo lo primero que tengo que preguntarte, Tlatuani, es si realmente podemos confiar en la veracidad del sistema antidopaje del fútbol mexicano. Bien, David, un fuerte abrazo para ti y para todos mis compañeros. Mira, cuando empezamos esta investigación, la planeamos en una junta de investigaciones con la producción de Fútbol Picante, y realmente el origen era saber cómo se hacían los análisis antidopaje. En el camino empezamos a pedir algunos documentos que los pudieron ver a transparencia del gobierno mexicano. En el laboratorio nos dieron todos los exámenes que se hacían, y cuando empezamos a hacer las entrevistas se vino justamente el caso del Pocho Guzmán. Y fue ahí, en ese momento, cuando empezamos a ver que había cosas que estaban cambiando, que el Comité Nacional Antidopaje había tomado el control, que ya no hacía la federación, que ya no tenía la federación esta responsabilidad de hacer los exámenes antidopaje, sino que los iba a hacer el comité. Sin embargo, David, también nos encontramos muchas cosas en medio, como que el examen había tardado 153 días en regresar de La Habana a Cuba, ¿se acuerdan ustedes? Porque sí, pues no hay laboratorio en México, ¿no? Exactamente, porque el laboratorio fue cerrado. Entonces, es decir, estamos frente a un comité antidopaje mexicano debilitado, sin un laboratorio, que asume los controles de la federación y que, bueno, creo que pueden ser confiables. Sin embargo, el proceso creo que dejó muchas dudas. Parecería que nos perdimos muchos capítulos de una película con lo de Víctor Guzmán, ¿no? Vimos el inicio, nos perdimos toda la parte del medio y de repente vimos el gol de Víctor Guzmán la jornada pasada y dijimos, wow, ¿cómo llegó todo esto aquí? Pero confío, Tlatuani, en que no se hizo nada ilegal. No, creo que no se hizo nada ilegal. Se asesoraron de un muy buen abogado. Desde un principio supimos que no era un abogado mexicano. Y sin duda estos abogados saben cómo llevar la instancia a la menor sanción. Y creo que eso es lo que han logrado. Cuando decíamos en la nota que se puso la figura de una especie de testigo colaborador, es decir, lo que pasa es que las autoridades empiezan a decir y a pedirle a los jugadores o a los deportistas que pase esto, que tienen que ayudar también a encontrar a algunos de los compañeros que tengan estas prácticas. Lo hemos visto mucho en el Tour de Francia, ustedes se acuerdan, hay ciclistas que dicen, ok, lo está haciendo el equipo Festina, y todos estos escándalos que ha habido se han derivado de ahí. Entonces lo que se habla es que Víctor Guzmán pudo haber llegado a un acuerdo así y que por eso está en la cancha ahora. En una entrevista reciente que dio dice que se arrepiente de no haber sido profesional al 100%, es decir, él acepta la culpa, sí hubo una culpa, pero hubo una buena estrategia legal como sucede en muchos casos de dopaje. Paco, Héctor. Bueno, mira, yo lo que... Sí, te adelante, escucho, adelante. No, por favor, Héctor. Mira, lo que yo sé, gracias, Paco, lo que yo sé del caso es que él, la prueba se la hicieron en agosto del año pasado. Es decir, estaba jugando el torneo todavía con el Pachuca, de tal suerte que el plazo que empieza a correr cuando le aplican la sanción de suspensión indefinida, empieza a correr desde el momento que le hacen la prueba. Otra cosa que entiendo es que la prueba B salió negativa. Ahora, el abogado Ferrer, que tiene mucha experiencia en estos casos, no lo puede contratar el Pachuca. Probablemente lo dirigió al muchacho para que él contratara, porque la WADA prohíbe que los equipos lo representen al jugador. El jugador que comete una falta, o cualquier atleta que cometa una falta de dopaje, se hace responsable de su propia defensa. Entonces él tiene que contratar abogado, tiene que contratar, si decide ir con alguien a la prueba B, a la apertura de la prueba B, no puede ir con nadie que represente al club. Tiene que ir con alguien de su familia, algún amigo, no sé, pero no puede acompañarlo nadie del club. Esos son protocolos que se cumplieron cabalmente, y al final de cuentas el Pachuca solamente pudo habilitarlo cuando ya le dieron la autorización para que lo pudieran poner el técnico en la cancha otra vez. Recordemos que había sido vendido en 240 millones de pesos a Chivas. Es un dinero nada más y nada menos que dejó de ingresar a Chivas. Entonces, por lo tanto, es un activo
muy importante para el Pachuca y muy importante No, que también dejó para de el fútbol ingresar mexicano. a Pachuca. Sí, Dejó de dejó de ingresar a Pachuca, sí, claro. Yo claro. sé que tienes muy buenas fuentes también, Héctor. Sin embargo, la prueba B, el 99.9% de las veces es la De misma los que la veces prueba sale A. negativo, claro. Sí, entonces, por supuesto que dio positiva, fue la misma la prueba A que la prueba B. Y Yo te comparto todos la los casos de información que he estado dopajes, preguntando, ¿no? He estado Sí, preguntando. de acuerdo. Sí. Todos los casos no de necesariamente te dicen siempre la verdad, ¿no? Pero a mí me acuerdo. parece que en este caso sí, La yo prueba estoy B contigo siempre es de la acuerdo misma. en que generalmente sale positiva la segunda prueba. Y más cuando sí, hay una aceptación de él. 99.9%. Pero además, todos los atletas se terminan asesorando de un abogado. Es decir, Sí. si hubo un abogado un abogado que ayudó, sin duda, y esto también ayudó a aligerar este proceso. Sí, por supuesto. Y a que la sanción fuera menos rigurosa, digamos, menos fuerte, ¿no? Claro, a que fuera la más tranquila posible, ¿no? Sí. Paco. Sí, bueno, mira, felicitarte, Tlato, extraordinario reportaje, Gracias. como habitualmente nos tienes acostumbrado. Sí, efectivamente, el examen antidoping es un examen de orina. Por ejemplo, en una Copa del Mundo muchas veces hay examen de sangre también, porque muchas veces con la orina no es tan certero como una prueba de sangre. Ahora, quiero decir que en el fútbol mexicano, y no es que meta las manos al fuego por nadie, si analizamos la historia del fútbol mexicano, de los que mencionaron hay que agregar el del Flaco Gómez, que era por Guaraná. ¿Recuerdan? El jugador de Tigres y de Morelia. En algún momento en el fútbol mexicano se puso muy de moda el ingerir guaraná, que es una bebida, es un energetizante Brasileña. que lo traían Tiene de cafeína, ¿no? brasileño. El guaraná no tiene Exactamente, cafeína. exactamente. Sí. Entonces, Sí. normalmente aquí se hablaba de que el tema del pocho era una droga social, ¿sí? A mí lo que me un da alcaloide, gusto, sí, no, es muy difícil manipular las pruebas, de eso sí te lo puedo asegurar, David, que quien ha salido positivo, bueno, lo del clenbuterol es por comer carne, es otro tema. Hay quien por tomar alguna antigripal también ha salido positivo porque está dentro de las sustancias prohibidas. Pero lo del pocho es un tema particular y por consiguiente me da mucho gusto que haya regresado y haya regresado con un gol y haya regresado con un equipo que le abre las puertas, que lo recibe con los brazos abiertos, porque todos tenemos la oportunidad de recuperarnos y todos tenemos la oportunidad de enmendar el camino o de tropezar y levantarnos. No es nada más en el tema de Guzmán, que es por cierto un gran futbolista, y lo de Jesús Martínez es, caray, ejemplar. Cómo respalda a su gente, a su jugador, no solamente porque es un activo, sino porque es seguramente alguien entrañable para Jesús. De acuerdo. Ahora, independientemente del tema de Guzmán, que yo estoy de acuerdo con Paco, merece una segunda oportunidad, merece una oportunidad para resarcir su vida más allá del fútbol, y qué bueno que el Pachuca lo esté apoyando en ese sentido. Yo creo que era un ejercicio muy interesante, Tlatuani, para volver a medir realmente el tema del antidoping en el fútbol mexicano. Y yo tengo una pregunta para ti. Por ejemplo, se han realizado en México un mundial infantil, y me acuerdo que hubo un escándalo terrible por el tema de la carne contaminada, la carne que en México adulteran los ganaderos, y que el clenbuterol, David. Correcto, y termina manifestándose en exámenes de dopaje. ¿Cómo entonces, siendo que en México nosotros consumimos carne, y los futbolistas supongo que también consumen carne, cómo no tenemos una mayoría de jugadores positivos en ese tema? Ya después habría que dirimir con un abogado sobre la mesa si fue por la ingesta de carne contaminada o fue por otra cosa. Pero Claro. yo no conozco positivos en la Liga MX por eso. Fíjate que una de las cosas con las que me quedé, David, yo cuando empecé a pedir y me empezaron a mandar todos los análisis antidopaje, algún día se los mostraré, desde 2015 hasta la fecha que se hicieron en el laboratorio, me sorprendí con que la federación por lo menos cumplía con estos 2 partidos que se tenían que hacer por jornada, y que después en la liguilla, como si los equipos hicieran más trampa en ese momento, se hacían en todos los partidos. Debo decir que sí, y también platicando con gente del Comité Nacional Antidopaje y con gente que sabe de esto, me decían que la WADA ha hecho una especie de tolerancia hacia el clenbuterol. Entonces, para no victimizar a alguien, no se dan a conocer
esos analíticos adversos, pero es una gran pregunta. Tienes Y toda las la razón. cantidades, ¿Por qué no nos enteramos de todo perdón, lo que Plato, hay en y este las momento? cantidades, Sí. y las cantidades, Claro. porque por ejemplo la cafeína, si tú te tomas determinado número de tazas, que es imposible, arriba de 10, 12, entonces sí das positivo, algo que no va a suceder. Me imagino que también es la cantidad, ¿no? Del clenbuterol, porque Sí, si claro. no, efectivamente, todos saldrían positivos. Sí, hay que recordar a aquel ciclista español, Alberto Contador, que perdió un Tour de Francia por nanogramos de cocaína, Sí. perdón, de una De sustancia clenbuterol, para... de clenbuterol. Claro, Sí. claro, clenbuterol, ¿no? Sí, que sí. finalmente le privaron de ganar el Tour, uno de los Tours de Y Francia. otra cosa, que David, finalmente antes de ir a la pausa, que es muy importante, recordemos aquella vez que pasó lo del clenbuterol en Estados Unidos en la Copa de Oro. Fíjate, estaban Decio de María y Justino Compián, fueron a pedir audiencia con don Mario Vázquez Raña, que en paz descanse, y de acuerdo a las influencias internacionales que él tenía en el deporte de todo el planeta, Que sí los tenía, sí. ahí le pidieron ayuda, prácticamente influyó mucho, y esas cosas son de las que tampoco se saben, ¿eh? Y también Sí. metieron ahí la política en medio de una investigación de doping.